Cápsulas contra el racismo. El tema de esta ocasión es discursos de odio y racismo en redes sociales digitales. Sean bienvenidos a esta entrega de nuestra serie Cápsulas contra el racismo. En esta ocasión reflexionaremos un poco acerca del racismo y los discursos de odio en las redes sociales. Soy Scarlett Estrada y tengo el gusto de saludar a Cristina Masferrer y a nuestra invitada del día de hoy, que es Marta Elena Casaús. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular en Historia de América por la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Máster Europeo en Estudios Latinoamericanos, del Máster en Gerencia para el Desarrollo Sostenible de Guatemala y vicepresidenta y directora de la Fundación María y Antonio Gubaudú. Bienvenida, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, es un placer volver a estar con Cristina y contigo y felicitarlas por el excelente programa de racismo, discriminaciones y desigualdades. Y creo que ha sido muy constructivo para todos nosotros ver las enormes comparaciones que hay entre uno y otro. Muchísimas gracias, Marta. Es un honor para nosotras tenerte aquí en este espacio de reflexión, de cápsulas contra el racismo. Y pues muchísimas gracias, Scarlett. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, antes de comenzar de lleno con las preguntas y con la charla, quiero contarles a quienes nos escuchan que hicimos una infografía por parte del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades sobre los discursos de odio en redes sociales. Y una de las partes de esta infografía, les contamos, te las voy a exponer aquí, es sobre qué son los discursos de odio. Y lo describimos como formas de expresión que incitan, promueven, difunden o justifican expresiones de racismo, discriminación, xenofobia, violencia de género, homofobia, transfobia, entre otros. Y el crecimiento de Internet y el surgimiento de las redes sociales digitales propician la divulgación de estas expresiones de odio en publicaciones, comentarios, escritos, imágenes, audios y videos en foros, grupos, aplicaciones y redes sociales digitales, ¿no? Es por esto que nos interesa abordar el tema desde estas perspectivas y por lo cual también Marta nos va a apoyar bastante. Y en este mismo sentido, ¿podrías darnos algunos puntos claves para identificar discursos de odio en las redes sociales? Bueno, puntos claves. Bueno, en primer lugar, decir que las redes sociales y sobre todo a raíz de la pandemia se han exacerbado en el tema de los discursos de odio y discriminación. En el caso del estudio que hicimos nosotros en Guatemala, que se llamaba Redes Sociales y Racismo, lo que tratábamos de ver es en las distintas plataformas cómo se expresaba estos discursos de odio. Entonces se nos ocurrió plantear una metodología norteamericana de la Anti-Discrimination League, en la cual ellas construyen unas pirámides de odio y van viendo cómo los elementos que van, digamos, sumándose a partir de simplemente de la descalificación, después del estereotipo, después del tópico, después ya de la agresión, la humillación, el insulto, conllevan finalmente no solo un discurso, sino probablemente una agresión física o un asesinato o un genocidio o un feminicidio o femicidio. Entonces, desde esa perspectiva creíamos que era bueno ver qué plataformas digamos, de las redes sociales eran más agresivas y quiénes eran más agresivas, con pueblos indígenas, con mujeres o con LGTBI, por ejemplo, ¿no? Y eso nos permitió realmente hacer tópicos, o sea, poder, podríamos resaltar cuáles han sido los tópicos que se han utilizado en las redes contra estos colectivos discriminados y además atacados violentamente y virulentamente. Y es a partir de esto que se logra un informe, ¿verdad, Marta? Ahí se explican muchísimos aspectos. Vamos a compartir
la liga para que todas las personas que nos escuchan puedan conocer directamente este importante producto. Y pues, digamos, a partir de todo esto, ¿cómo es que se expresa y se reproduce entonces el racismo en las redes sociales? Es decir, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, en primer lugar, bueno, quiero decir que este informe lo hicimos con la Deutsche Welle Academie y con la Fundación María y Antonio Hugo, y lo que pretendíamos precisamente no es solo encontrar cuáles eran los discursos de odio, cuáles eran las plataformas más agresivas y más virulentas, sino también hacer, digamos, unas campañas de alfabetización mediática, lo que se llama a mí no me engañan, en las cuales se pretendía que los usuarios de las redes tuvieran en cuenta todo lo que eran los net centers, los hate centers, o sea, todas aquellas plataformas que prácticamente están permanentemente descalificando, inferiorizando, agrediendo a las mujeres, especialmente a las LGTBI y a los pueblos indígenas en general. Esta alfabetización mediática, que es una metodología realmente de la Deutsche Welle, lo que pretendía precisamente es plantearles a los usuarios la necesidad de discernir, de descubrir, de entender y de compartir y de evaluar la información. Es más, lo que pretendía, y que eso yo creo que se ha logrado en Guatemala y no sé si en otros países, es contrarrestar esa información racista, discriminatoria, para, digamos, evitar que esos discursos de odio se expandieran más o fueran creíbles con población, digamos, no alfabetizada mediáticamente, ¿no? Entonces, el informe lo que tuvo es la posibilidad de ver en qué términos se medía ese racismo y esa discriminación, y sobre todo, cuáles eran las recomendaciones para poder evitar que se siguiera expandiendo este discurso de odio que, como saben, está causando realmente asesinatos y muertes en todos los países, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Siento que esa herramienta que nos comentas, la AMI, nos ayudaría bastante como en otros países, en otras latitudes, para también identificar esos discursos de odio que están presentes en las redes sociales. Y digo, como usuario es muy común que te encuentres como en la diversidad de las redes sociales que ahorita hay, expresiones de racismo muy fuertes y que de pronto se reproducen con una facilidad que en verdad no te imaginas, ¿no? O sea, yo me sorprendo mucho que cuando uso TikTok, que es esta red social que principalmente distribuye la información por medio de videos, de no más de un minuto, ¿no? Videos cortitos. Hay muchísimos videos que reproducen esos discursos de odio, y no solamente los videos, ¿no? Los comentarios, y luego de pronto hay como unos trends, que los trends son como estos formatos de video que se ponen de moda y que tú puedes seguir para que la demás gente los vea, ¿no? Y que también reproducen estos discursos de odio que hay en redes sociales. En este mismo sentido, ¿cómo podríamos combatir el racismo, las expresiones de odio en las redes sociales? Primero, déjame que te plantee que no todas las redes sociales operan con los mismos discursos de odio, operan con los mismos epítetos o tópicos o adjetivos. Por lo menos nosotros desafortunadamente no cogimos TikTok, solo cogimos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero si bien es verdad que aquellos que tienen cuestiones visuales, ¿no? O sea, como YouTube o como Instagram, son mucho más agresivos, mucho más machistas, mucho más, digamos, racistas en contra de las mujeres y de los indígenas. Twitter tiene un perfil mucho más político, mucho más, digamos, de plantear dicotomías, comunista, chairo, indio bruto, tonto, que, por ejemplo, Instagram, que los epítetos que emplea para las mujeres son de un machismo y de una xenofobia y una homofobia brutal, pues, como por ejemplo Instagram, los epítetos permanentes son: las mujeres son putas, feas, indias, infieles, chumas, tortilleras, es decir, permanentemente, o la criminalización, por ejemplo, de Twitter, que va más en el sentido político. Todos los indios son
vividores, delincuentes, ladrones, terroristas, bochincheros, criminales, es decir, y Facebook, que yo creo que es la más, digamos, nosotros no cogimos TikTok porque no teníamos la capacidad de hacer un análisis en TikTok, probablemente por su velocidad. Pero Facebook era la más general y tenía una mezcla de todos. Ahora sí que nos sorprendió que tanto YouTube como Instagram eran profundamente homófobos, machistas y racistas, ¿no? A unos niveles, como dices tú, enormes. Ahora bien, fíjate una cosa interesante, que a la vez que medimos eso en redes y también lo medimos en prensa escrita o prensa, digamos, online, nos dimos cuenta que ya había una franja, y esto es muy importante también para México, que debe haberla más, de opinión pública consciente o con criterio, vamos a ponerle de usuarios con criterio, en la medida que decía Sarita Kuruchich, que sabes que es una de nuestras mejores cantantes, ¿no? Sara Kuruchich es una puta, es no sé qué, no sé cuánto, de repente aparecían como 40 comentarios en contra o cuestionando ese comentario. Entonces nos dimos cuenta y quisimos analizar esa franja crítica o esa franja de a mí no me engañan, de usuarios alfabetizados, vamos a ponerlo así, que ya contrarrestaban esa visión de trending o digamos, hegemónica, ¿no? Entonces, es esa franja de cuestionamiento crítico, esa franja de ciudadanía crítica, donde debemos de enfocar todo nuestro esfuerzo para que realice una, digamos, una acción contrahegemónica que permanentemente esté vigilando esos comentarios, cuestionándolos y poniéndolos en ridículo. Entonces yo creo que una de las recomendaciones es que tuviéramos mucho más influencers y mucho más youtubers que contrarrestaran esas informaciones permanentemente y que las cuestionaran o las pusieran en ridículo, porque muchas veces son tan tontas y tan increíbles que uno dice, pero ¿cómo la gente los puede, digamos, utilizar o reproducir o divulgar como un trending cuando realmente lo que están diciendo es una barbaridad, pues, y es una inconsciencia y es una frivolidad? Entonces pienso yo que aumentando la franja crítica y los youtubers y los, digamos, de los influencers, sobre todo los influencers de las redes, podríamos contrarrestar todas esas opiniones al ponerlas completamente en ridículo, ¿no? Eso se está haciendo en Estados Unidos con mucho éxito. Otro elemento muy importante que nos parece que ha resultado en los Estados Unidos es las campañas de no más, no hate, no más odio contra los indígenas o contra los judíos, o no odio en las escuelas. Y además hay escuelas que una vez que se hacen estas campañas en contra del odio, en contra del discurso del racismo, etcétera, etcétera, la escuela ya se considera escuela libre de odio o escuela libre de discursos racistas o escuela libre. Entonces, yo estuve en una campaña de estas en Norteamérica y fue impresionante porque veías como los chicos afroamericanos contaban las historias de humillación y de agresión y hasta que los otros no la entendían, no se... no empatizaban con ese tipo de, digamos, de insultos y humillaciones, porque muchas veces solo obedece a una frivolidad o solo obedece a una inconsciencia y no a una toma de conciencia crítica, ¿no? Entonces yo creo que favorecer esa toma de conciencia crítica me parece clave. Y esto nos da pautas para pensar que hay esperanza, ¿no? También o sea, digo, porque cuando hablamos de racismo y todos los ejemplos que das y cuando vemos estas pirámides de odio o incluso los estereotipos, los insultos, pues la verdad es que es, digamos, pues tremendo, ¿no? Pero cuando escuchamos esta posibilidad de conciencia y de sensibilización que nos comentas, creo que es pues también, digamos que sí, esperanzador, ¿no? Incluso pensar que efectivamente pues hay muchas veces que sí hay personas que comentan en contra de este tipo de insultos, ¿no? Además porque muchas veces el racismo se esconde incluso en chistes, ¿no? Y a veces también uno se pregunta, pero ¿cómo eso puede darle gracia a alguien? O sea, tal vez porque no se está, digamos, pues realmente analizando lo que se está diciendo con ese chiste, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también las pirámides de odio de Facebook y de Twitter. Creo que son
muy importantes para ir viendo cómo estos crímenes de odio o estas acciones que son realmente violentas pueden sustentarse en prejuicios, estereotipos o en algunas palabras, ¿no? Y esto tiene que ver, yo creo, pues con la importancia, ¿no? La importancia de analizar el racismo y los discursos de odio en redes sociales, porque pues no es nada más que alguien comente o que alguien comparta, sino que este tipo de comentarios y de insultos legitima actos de violencia, ¿no? Y discursos que realmente afectan, digamos, ya en la vida real, por decirlo así, no porque las redes sociales no sean totalmente reales, sino porque pues realmente no se queda allí en lo visual del celular, de la computadora, de las redes sociales, sino porque esto tiene efectos, ¿no? En las relaciones de las personas, digamos. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, queremos también preguntarte, pues justamente esto, una reflexión a partir de toda esta investigación, pues, ¿qué nos puedes decir sobre cuál es la importancia de analizar y de visibilizar este tipo de racismo y de discursos de odio? Y digamos, también, bueno, ¿qué otras estrategias, no? Ya nos has comentado algunas. También en el informe hay una serie de estrategias, pero digamos, pues de todas ellas, ¿cuáles serían para ti también las más significativas? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que hay que analizar, y nosotros no pudimos hacerlo con suficiente capacidad, hay que analizar cuál es el usuario, cuál es el perfil de cada uno de los usuarios de las distintas plataformas. Y nosotros lo hicimos muy por encima y muy generalizado en una parte primera, porque es muy importante ver a qué perfil va dirigido. En general, te diría de una forma bastante, digamos, no científica o no suficientemente, un poco superficial, que el tuitero o el perfil de ese usuario es un joven poco alfabetizado, es decir, de secundaria, con muchas faltas de ortografía, urbano, porque eso es importante, hay que distinguir muy bien entre lo rural y urbano en países como nosotros, mestizo ladino y hombre más que mujer. O sea, eso es, digamos, así, a grandes rasgos, sin que podamos realmente sostener que ese es el público en general, pero y la edad podría estar entre unos 14 a 18 años. Hombre, urbano, mestizo ladino. Eh, Su fobia realmente es contra las mujeres y contra los pueblos indígenas, evidentemente, y no digamos el LGTBI, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que hay que diferenciar muy bien entre ese usuario que reproduce, difunde y es al que el AMI o digamos, la alfabetización mediática e informacional va dirigida, a los net centers y a los cyber hate, ¿no? O sea, a los que realmente reproducen el odio como un mecanismo, como una campaña mediática de carácter político, ideológico o social. Entonces, claro, no es lo mismo. Y eso es muy fácil de distinguir, porque un net center o un hate center, o como le quieran llamar, o un no sé qué de trolls que le llaman, que es muy bonito, o sea, digamos, una campaña de un centro de trolls, tiene muy poco vocabulario y repite permanentemente y de forma casi tópica digamos, los insultos. Entonces notas enseguida cuando es una máquina que va repitiendo y cuando es un hate center. Entonces lo que hay que hacer es localizar esos hate centers y empezarlos, digamos, a denunciar y hacer campañas de ciberseguridad. Por otra parte, es que es absolutamente necesario que las plataformas digitales prohíban ese tipo de insultos. Fíjense lo que está pasando con Musk en Twitter, ¿no? O sea, resulta que habían prohibido los discursos de odio y de racismo de muchas personas que lo evidenciaban, entre ellos el de Trump, y ahora viene Musk y no solo lo permite, sino que lo avala. Esto es incomprensible. Todos los países tenían que tener mecanismos de control. Y si no los hay de mecanismos de control, todos, yo menos mal que no soy de Twitter, soy poquísimo tuitera, nos tendríamos que estar borrando.
de esas plataformas digitales que lo único que hacen son fake news y envenenan. Y son los generadores de racismo. Y también deberíamos de probar, y en caso de México es terrorífico, cómo muchas mujeres, muchos periodistas han muerto. Es decir, por femicidio, feminicidio o simplemente ideológica y políticamente por denunciar hechos de esta naturaleza. Entonces esto se tiene que convertir en un trending, nunca mejor dicho, de denunciar pero todas esas campañas que conllevan al asesinato y a la muerte de una persona. Entonces, pienso que las pirámides de odio a nosotros nos han servido mucho. Incluso las estamos sacando para niños, para primaria y secundaria, para enseñarles a los niños desde pequeños cómo no se puede empezar a insultar al otro, ni porque es negro, ni porque es indio, ni porque es gordo, o es flaco, o es lo que sea. Porque entonces tienes que empezar a decirle, mira, esos prejuicios y estereotipos después te llevan a ver el mundo en blanco y negro, en dicotomías. Blanco-negro, indio-no indio, comunista-anticomunista. Eso también te lleva después a una discriminación de etnia, de género y del LGTBI, y eso ya sube a digamos, a una agresión, ya un discurso de odio propiamente dicho contra indígenas y mujeres que conlleva los discursos de odio, y esto es otra cosa muy importante, conllevan a crímenes de odio. Parece súper importante trabajar en eso, ¿no? En hacer contrapeso a todos estos discursos de odio por las redes sociales, ¿no? Por influencers, por quienes tienen como ese poder mediático en las diferentes redes sociales, que claro, son personas muy diferentes a las que entran y ocupan cada red social, ¿no? Y quiero retomar algo que dijiste, Marta, sobre justo estas expresiones y este discurso de odio en los comentarios, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y que muchas veces también se llega a defender como el que esté ahí por el derecho de la libre expresión, ¿no? Y esto lo pongo un poco entre comillas, porque justo también en la infografía que mencionamos al inicio, decimos que no es libre expresión si se incita al odio y a la violencia, ¿no? Muchas veces se acude como a la libre expresión para justificar, ¿no?, la divulgación de estos discursos de odio en las redes sociales. O sea, eso sería como un comentario final también para ir cerrando esta poderosa cápsula y agradeciéndoles a ustedes y a ti, Marta, también por compartirnos todo esto. Solo añadiría que también las campañas de hashtag en momentos determinados, cuando hay una virulencia o cuando hay un incremento, son muy importantes, ¿no? Para también contrarrestarlo. Entonces, lo malo es que, digamos, los net centers y las fábricas de trolls están mucho más organizadas que nosotros, que no tenemos fábricas de no trolls o fábricas de no net centers que realmente estuvieran permanentemente denunciando ese tipo de discursos de odio, ¿no? Muchísimas gracias, Marta, por todas estas reflexiones. Creo que son muy, muy importantes y bueno, vamos a continuar entonces con estas cápsulas contra el racismo. Agradecemos mucho tu participación. Pues muchas gracias a Cristina y a Scarlett y bueno, a todo el equipo que han formado parte de este seminario tan extraordinario. Y bueno, esperamos que sigamos luchando contra lo mismo, ¿no? Un abrazo muy grande a todos y a Olivia, ¿vale? Gracias y bueno, gracias también, Scarlett, por todo el trabajo que haces de edición de estas cápsulas. Nos vemos en el próximo episodio. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.